Shabbat Shalom, amados hermanos, bienvenidos, bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Así se conoce este ministerio del Señor nos ha regalado, nos ha permitido administrar para la gloria de Él. Son las siglas de Conceptos Adecuados de Edificación. Fernando, ¿y tú te inventaste eso? No, eso me lo dio Dios un día cuando Él me revela en su palabra que Él vino a edificar su asamblea. Y de ahí entonces surge este ministerio llamado Conceptos Adecuados de Edificación. Necesitamos tener los elementos ideales y divinos de construcción de nuestras vidas. Para eso sirve este hermoso ministerio que el Señor nos ha permitido tener para la gloria de Él. Y hoy estamos como cada Shabbat estudiando las porciones de la Torah. Hoy tenemos una cita con una porción extraordinaria. Bueno, realmente dos porciones esta mañana. Una llamada Matot y otra llamada Masei. Esta charla del día de hoy que vamos a enseñar, mis amados del Padre, es acerca o es tomada de la porción Maaseh, la cual hemos llamado las 42 estaciones del alma y los secretos de la migración espiritual. Yo quiero introducir este tema, pero ante todo darle gracias a todos, gracias por estar con nosotros esta mañana. Ahora que le pido que ponga atención a esto que voy a hablar, porque voy a hacer una introducción para poder entrar en algunos puntos importantes que quiero hoy ministrar. Le hemos llamado a esta introducción el mapa de nuestra existencia. Es decir, que estas 42 estaciones son un mapa de nuestra existencia. Lo primero que tengo que desearles es Shalom Alejem a todos ustedes. Miren, al concluir el Sefer Bamidbar, es decir, el libro de Números, la Torá nos detiene ante un pasaje que a simple vista podría parecer una tediosa lista geográfica. 49 versículos totalmente dedicados exclusivamente a enumerar 42 estaciones que el pueblo de Israel recorrió desde las salidas de Ramesés hasta las llanuras de Moab. La pregunta que debemos hacernos y que también los sabios de Israel se han hecho a lo largo de las generaciones es inevitable. Y es la siguiente. ¿Por qué? Esto es importante. ¿Por qué es importante invertir tanto espacio en un itinerario de campamentos? ¿A qué viene esto? ¿Por qué el Señor utiliza esta descripción detallada, exhaustiva, de 42 estaciones en la Torá? Campamentos con una carga espiritual extraordinaria. Bueno, Maimónides, un gran sabio, nos explica que esto no se trata de geografía, que esto no se trata de algo natural, aunque naturalmente sucedió, sino que se trata de un testimonio eterno de la providencia divina. Nos recuerda cómo en el desierto inhóspito, en el desierto abrumador, un lugar muy caliente, un lugar muy árido, el Creador sostuvo, protegió y guió a su pueblo en cada etapa de su trayectoria. Sin embargo, para Seforno, otro gran comentarista, y el Rambán también, notan un detalle muy sorprendente. Y es que ellos observan que varias de estas estaciones jamás se mencionaron antes en el registro bíblico. Y esto es interesante. Es decir, que estaban ocultas. La pregunta es, ¿por qué ahora enumerarlas? ¿Por qué ahora preservarlas? ¿Por qué ahora sacarlas a la luz? Bueno, la respuesta es porque, como enseñó el Baal Shem Tov, otro gran sabio, y quedó registrado en uno de los grandes documentos que él ha tenido en la historia, se llama el Degel Mahane Efraim. Estas 42 estaciones no son solo la historia antigua de Israel, son, escuche por favor esto, son la radiografía espiritual
del viaje de cada alma humana desde el momento en que nace hasta el momento en que regresa al Creador. Bueno, esto es hablar de cosas pesadas ya. Esto es hablar de cosas muy profundas. Cada uno de nosotros está en una constante, por así decirlo, migración espiritual. Estamos en un proceso migratorio del alma. Migrar, en términos espirituales, para que me entienda, significa movernos de una posición vieja, vamos a decir obsoleta, que ya cumplió el ciclo necesario, hacia un nuevo lugar que esté en la perfecta voluntad de Dios, atrayendo su favor. No sé si nota que cuando estudiamos estas porciones, cada vez que la nube del Señor se levantaba, porque era el que marcaba el nuevo viaje a la otra estación, al otro campamento, era Dios. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, cuando la nube se levantaba, era una señal para que todo el pueblo se moviera al otro campamento. En otras palabras, el que inicia el viaje al otro campamento es Dios, es el eterno. Es decir, que cuando nos movemos a la manera de Dios, al momento de Dios, al tiempo designado por Dios, por eso es necesario conocer los tiempos, atraemos su favor. ¿Cuál ha sido el problema de nosotros en nuestra historia? Existe mucha gente en esta generación que se mueven a su propia manera, que ellos son sus propios líderes, que ellos son sus propios directores, que son ellos los que en su parecer entienden que es momento de moverse del lugar que Dios lo ha designado moverse. Y hablo en todo tipo de sentido. El testimonio bíblico es que Dios es el que da la coordenada, el momento preciso en la cual usted debe moverse. Lo quiero decirle hoy, usted no se mueva a su propia manera, espere a Dios, espere que Dios le dé la señal para moverse, porque toda estación donde Él te tiene es porque Él está transformando algo dentro de ti. Sí, ese trabajo, sí, esa relación, sí, ese compañero, sí, en la congregación. Quizás es Dios algo, Dios está haciendo algo dentro de tu interior para hacerte crecer y migrar a otra posición mejor, pero primero tienes que traspasar, pasar la prueba, pasar la estación, hacerlo como lo demanda Dios en ese lugar y aprovechar y asimilar toda la enseñanza que Dios te está dando para poder avanzar a la próxima estación. ¿Me entendió? Migración es moverse de una posición vieja, obsoleta, disfuncional, improductiva, una mentalidad vieja, dañada, una mentalidad que no produce nada, una mentalidad de pobreza, quizás una mentalidad crédula, una mentalidad, qué sé yo, cualquier tipo de mentalidad, porque existen muchísimos tipos de mentalidad. Cuando ya tú has asimilado toda tu enseñanza en esta estación, es tiempo, ya Dios entiende que tú debes moverte a otra estación. Pero ¿quién considera el cambio? ¿Quién considera el movimiento? Tú, no, Dios. Dios sabe el momento, cuándo. Así que no te adelantes a Dios, tampoco te atrases de Dios, porque inmediatamente la nube se levanta, es Dios diciéndote, ven, vamos a la otra estación, porque si no te mueves a la otra estación, no podrás recibir mi gracia, mi favor, no podrás crecer a la manera que yo quiero. Permítame ahora poner en los puntos sobre la I, tratando de ministrarle a ustedes el primer punto que quiero que veamos, y es el rol de la palabra en la migración. Amados, por favor, escúcheme esto es muy importante. La palabra de Dios es vital en la migración, ya sea por una revelación, ya sea por un sueño, ya sea por una enseñanza de Fernando, de Marley, de Lilia, del pastor Iván Betancourt, de cualquier líder que nosotros soltamos, de cualquier líder, especialmente tu padre espiritual, realmente, especialmente tu pastor, que es el que debe alimentarte, porque Dios usa su voz para que la voz de él, del Eterno, sea llevada a ti. Es la voz dentro de la voz. Es la voz de Dios dentro de la voz de tu pastor. Tú tienes que estar siempre atento a ver qué Dios te está diciendo. ¿Por qué? Porque para que haya una migración adecuada y el aprovechamiento de cada campamento que Dios te ha asignado vivir en la tierra,
y que sea espiritualmente exitoso, siempre debes estar fundamentado y guiado por la palabra del Creador. De cualquier forma que venga, el texto nos revela un patrón constante. Cada transición requiere pasar a través de las aguas, es decir, de la palabra que representa la revelación y la instrucción de Dios. No es casualidad que en estas migraciones que Dios estableció para pasar de una estación a otra, siempre se tuvo que pasar por agua. ¿Por qué? Porque el agua representaba la palabra, la revelación, la información que Dios te tenía para que tú pudieras transicionar a la otra estación. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Para dejar Egipto, es decir, el mundo, la nación tuvo que pasar a través del Mar Rojo, ¿se acuerda? Es decir, que de esto aprendemos que si queremos salir del sistema del mundo, de sus engaños, de su opresión, de las trabas que da Egipto, que es el mundo, de las zancadillas que te da en tratar de interrumpirte en tu caminar, debemos sumergirnos y cruzar el Mar Rojo, o sea, cruzar a través de la palabra de Dios. Lo puede ver. Eso se ve de forma física, pero espiritualmente tiene la enseñanza de que usted necesita la palabra de Dios en toda transición. Pero no se queda ahí. Después del desierto también pasó lo mismo. La nación tuvo que cruzar el Jordán, ¿se acuerda? Que significa descender. Es una tipología de Yeshua mismo. Es decir, que para poder, de una manera espiritual, aprendemos que para poder superar las imprecisiones de nuestra vida, los tanteos, los fracasos, los titubeos, las dudas en el desierto, el único camino que usted necesita es la palabra de Dios. Inclusive notamos también otro ejemplo importante, es el peligro de la contaminación. El texto nos recuerda que los recurrentes abandonos del pueblo de Dios y las interrupciones en el camino se debieron históricamente a aguas contaminadas, es decir, a la palabra de Dios contaminada. Usted no puede adquirir palabra de Dios contaminada. Usted tiene que tener certeza de la palabra que usted está estudiando y saber la cabalidad, saber lo que Dios está diciendo, entenderla para poder hacerla. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Segunda de Reyes 2. ¿Qué aprendemos espiritualmente de esto? Que cuando la palabra de Dios se contamina en nuestro interior con ideas que no son de Dios, filosofías humanas, conceptos erróneos o agendas egoístas, nuestras visiones, nuestra visión espiritual va a abortar, amados. Porque lo que Dios va a responder desde el cielo es su voluntad, es su palabra siempre a tu favor. Todo lo que sea contrario a la palabra de Dios, hermano, te va a hacer abortar el plan de Dios. Y al igual que Moisés, que sobrevivió flotando, ¿se acuerda? ¿Cómo sobrevivió él? Flotando sobre el agua. Es decir, que la pureza de la palabra, la sana doctrina, la certeza de saber la Torah exactamente desde el corazón de Dios, es lo que te va a salvar. Bueno, Jesús es la palabra, el Salvador. La palabra hecha carne vino a redimirte, a salvarte. Por eso la palabra te salva. Esto es lo primero que debemos nosotros tener. La importancia, el rol de la palabra en la migración adecuada. Tú necesitas migrar adecuadamente, no inadecuadamente. Lo segundo, en el camino, Dios nos da advertencias. Hay advertencias en el camino. El camino que tú estás recorriendo, Dios te da advertencias y admoniciones. Por eso vemos en la escritura, en toda la escritura, notamos ejemplos de personas que migraron incorrectamente y trajeron un detrimento a su alma. Yo no quiero que usted pase por eso. Usted no fue llamado a migrar incorrectamente. Usted fue llamado conforme a este principio que estamos estudiando en el día de hoy, a migrar bien. Ojo aquí, por favor, no migren correctamente. Usted no puede darse el lujo
de migrar incorrectamente, y eso es producto de no escuchar las advertencias del camino. La Torá y los profetas nos advierten que no todo movimiento es un avance. Hay muchas veces que estamos avanzando lateralmente, no verticalmente. Porque el verdadero migración es vertical, es hacia arriba. Esa es la elevación, es el crecimiento del alma. Pero hay gente que migra, está migrando, pero para los lados, no asciende. Eso es una migración incorrecta, porque no escucharon las advertencias. Mira, no te cases con fulano, mira, no abre ese negocio ahora, no es tiempo de irte de ese trabajo, mira, no te cases allí, mira, no, todavía tú no estás listo para el ministerio, mira, todavía no compres esa casa, todavía tú, ¿entendió? Migración. Usted no puede dar un paso en su vida sin tener la certeza de que es Dios. No es lo que usted quiera. Y quizás el anhelo es de Dios, pero todavía no es el tiempo. Porque Dios te está preparando en la estación en la que tú estás ahora, en el lugar donde tú estás, para que tú puedas entonces, cuando te muevas, asumir la responsabilidad y no abortes la migración que Él tiene predeterminada para ti. ¿Cuánto están entendiendo aquí? Es decir, que existen migraciones inadecuadas. Y si le pasó a muchas personas en la Torah, ¿cómo tú puedes pensar que a ti no te va a pasar? Totalmente. Cuando una gente piensa que él es infalible al fracaso y a la migración inadecuada, Dios te dice, espérate, hay gente que era muy grande en mí, inclusive de un nivel mayor que nosotros, y fracasaron en su migración. ¿Por qué tú no puedes fracasar? Eso se llama delirio, es un autoengaño de una realidad totalmente, vamos a decir, real en nuestras vidas. Es decir, que tú puedes fracasar migrando incorrectamente. Son desvíos nacidos del temor, quizás, de la presión social, de la economía, del egoísmo, de la impaciencia. Hay mucha gente que se desespera, cuyos resultados son muy trágicos. Permítame darle varios ejemplos de esto. Elimelech. Hemos estudiado Elimelech. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Ruth? ¿Qué hizo Elimelech? Bueno, él hizo una migración incorrecta y por eso murió. No solamente él, sus hijos también. Ojo aquí, porque si usted se mueve incorrectamente, inclusive hasta sus hijos, amados, pueden ser afectados. Elimelech se movió de la casa de Pan a Moab, de un lugar preciso en Dios a un lugar impreciso. Y ante el hambre, Elimelech dejó Belén de Judá, cuyo significado es casa de pan, para morar en los campos de Moab, que significa qué padre. Y dejó el lugar de provisión divina, dejó el lugar donde nació Yeshua. El pan que descendió del cielo nació en la casa de pan y se convirtió en la provisión del mundo. Él dejó ese lugar por un lugar de iniquidad, por un lugar totalmente desprovisto de sustancia espiritual, y el texto, mis amados, es tajante. Esto es la munición para nosotros. Él murió en el lugar inadecuado. Tú no puedes darte el lujo de Elimelech. No migres inadecuadamente. Lot, este es otro ejemplo. Lot, ¿tú sabes qué hizo Lot? Él escogió un lugar por su vista. ¿Qué dice la escritura? Que tú y yo no andamos por vista, amado. Tú y yo no andamos así. Tú no debes moverte por vista, por necesidad o por soledad o por la escasez. No, o la desesperanza, la desesperación. Tú no puedes moverte por esa razón. Tú tienes que moverte cuando la nube se levanta, cuando Dios te da la orden. Lot alzó sus ojos y vio las fértiles y hermosas planicies del Jordán, similares, dice la escritura, al huerto del Señor o la tierra de Egipto. Y a él no le importó que eso estaba cerca de Sodoma y una ciudad repleta de pecados. ¿Qué buscó él? Oye, ¿qué buscó él? Comodidad material. No se mueva así, por comodidad material. Muévase, bueno, por comodidad material cuando Dios te hable. Y allí su espíritu
Aleluya. Terminó afligido y sus riquezas fueron quemadas y su descendencia terminó desvirtuada. Hay otro ejemplo importante. Es nuestro padre Abraham. Tú puedes ser Abraham y fracasar en una migración. El padre de la fe. ¿Quién le dijo a él que fuera a Egipto? Ah, no, que se presentó una crisis, un hambre y voy a Egipto. ¿Quién te dijo a ti que fuera ahí? ¿Qué importa que hay crisis? No importa el lugar donde tú estés. Dios te va a ayudar. Porque Dios es el Dios, no importando que tú estés en La Vega, no importando que tú estés en Gosén, no importando que tú estés en Babilonia, no importando que tú estés en Egipto, no importando que tú estés en San Juan de la Maguana, aquí en República Dominicana, no importa que tú estés en Antioquia, allá en Colombia, no importa que tú estés en Los Ríos, amados, en La Pampa, no importa, en Europa, no importa. Dios es el Dios del cielo, que donde quiera que Él está, no importa donde tú estés, si Él está contigo, tú vas a prosperar, tú vas a crecer. Es un engaño creer que en los Estados Unidos sí se puede crecer y prosperar y en Cuba no, o en Venezuela no, o en África no. ¿Quién dijo eso? Eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque ¿qué estamos nosotros viviendo por la vista? Y eso le pasó a Abraham. ¿Quién le dijo a Abraham que fuera a Egipto? Él, su mente muy inteligente. Y en ese desvío, fuera de la tierra prometida, adquirió a Agar. Y ya usted sabe la consecuencia de la decisión. Es más, le regalaron a Agar porque fue ni él la quería, él la regalaron. Es decir, que hay cosas que usted no debe aceptar aunque se la regale. Y eso, bajo esa migración de descender a Egipto, esa consecuencia, esa decisión afectaron la historia para siempre. Hay decisiones en su vida que lo pueden afectar para siempre. Todavía hasta el día de hoy, esa migración está afectando al pueblo de Israel. Jacob es otro ejemplo. En Siquén, el mandato divino para Jacob era claro. ¿Qué le dijo Dios? Regresa a la tierra de tu nacimiento. ¿Cuál es la tierra de nacimiento de Jacob? Hebrón. Sin embargo, en el camino, no sé qué le pasó, se desvió y se estableció temporalmente en Siquén. Dios mío, qué decisión más trágica. Y ahí compraron unas tierras y fue precisamente en ese lugar que se desvió donde le ocurrió la desgracia a su hija Dina. Si él hubiera oído a Dios, todo lo importante que es la palabra de Dios en la migración. Si él hubiera hecho lo que Dios le había dicho literalmente, ve allá a Hebrón y quédate en Hebrón, no hubiera pasado lo de Dina. Otro ejemplo importante es uno que se habla en esta misma porción que estamos estudiando esta semana, y es el de las 2 y media tribus. La tribu de Gad, la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés. Su historia está en Números 32 y es una de las advertencias más solemnes a no migrar mal, amados. Ellos vieron las tierras antes de cruzar el Jordán, que eran bellas, que eran excelentes para el ganado, y allí desarrollaron su propia visión. Hay un peligro, amado, de desarrollar su propia visión. Discúlpeme, se me cayó este cojín. Hay un peligro de desarrollar su propia visión, amado. Algo ajeno al plan original impulsado por Moisés. Y oye que le rogaron diciendo, no nos hagas pasar el Jordán. Usted está escuchando eso, es decir, lo que Dios quiere para mí no es relevante. Yo vi un lugar muy lindo antes de lo que Dios desea para mí. Ese lugar es lindo, maravilloso. Y ahí es que nos vamos a quedar. Y aunque pelearon junto con sus hermanos, se quedaron en el lado equivocado que Dios le dijo que no. Porque la herencia era cruzando el Jordán. Estuve cruzando la palabra. La palabra es lo que tú necesitas para migrar. Siempre la palabra es condicionante para migrar bien. Siglos más tarde, noten qué ha pasado.
esa hermosa tierra de pastos, donde ellos vieron una gran oportunidad para crecer económicamente, se convirtió en la región de los Gadarenos, un lugar en que en el Evangelio de Marcos se describe como un lugar lleno de tumbas, habitado por demonios y dedicado al pastoreo de cerdos. Lo que un día parece bonito para mucha gente se puede transformar en el peor lugar por no escuchar la voz de Dios. Cambiaron la herencia eterna por la comodidad inmediata de sus propios negocios. Tenían una mentalidad empresarial por encima de una mentalidad del reino. Esto es lo segundo. Debe escuchar las advertencias de Dios, amado. Deje de caminar a su manera ya. Deje hoy de caminar, como digo yo, con el Evangelio según San Yo, el Evangelio según San Fernando, el Evangelio según San Marley, el Evangelio según San Lilia, no. El Evangelio según San Celia, no. El Evangelio según San Dios. Usted necesita el Evangelio según San Dios. No necesitamos esos evangelios. Así mismo es, eso es un amén ahí. ¿Cuál es el sentido espiritual del viaje? Esta es la tercera cosa que quiero que usted pueda ver ahora. El sentido espiritual del viaje, que son las estaciones de nuestra redención. Yo sé que por cuestión de tiempo yo no voy a poder enseñarles las 42 estaciones. Deberíamos hacer un taller nada más de esto y estudiarla una por una. Pero hoy vamos a ver algunas de ellas. Pero primero, permítame introducirlos al secreto de los campamentos. Ponga atención, porque esto sí es importante. El viaje completo se divide rítmicamente en etapas que marcan nuestra madurez. Las primeras 11 migraciones que vemos ocurrieron en el primer año tras el éxodo. Es decir, que en un año ellos migraron, iban bien. La primera parte, el primer año fue excelente. Iban al ritmo de Dios. No se desviaron, siempre oyeron a Dios. Siempre que la nube se levantaba, ellos se levantaban y caminaban. Las últimas, de la 32 a la 42, ocurrieron en el año 40. ¿Lo puede ver? ¿Puede notar esto aquí? O sea que las últimas 10 le fue muy bien también. Lo hicieron excelente. Pero en medio, desde la jornada 19, abarcaron 38 años de silencio y de aprendizaje en el desierto. Perdón, desde la 12 a la 31 duraron 38 años. ¿Cómo puede ser posible? Si comenzaron bien. Note bien que hay gente que comienza bien. Voy a hacer un selay. Hay gente que comienza bien, pero mientras van en la migración, se desenfocan. No escuchan la palabra, ni tampoco escuchan las admoniciones de Dios y comienzan a desviarse y a caminar en círculos. Y el tiempo pasa, el tiempo pasa, el tiempo pasa, el tiempo pasa, el tiempo pasa y no hay avance. Es decir, que de la jornada 12 a la 31 duraron 38 años. Esto nos enseña algo importante, amados. Y es que el crecimiento no es una línea recta, sino un proceso con ritmos divinos definidos. Le voy a decir algo importante, anote esto, tu ritmo lo lleva Dios, no tú. Si analizamos, y esto quiero que lo anote por favor y lo vea, la palabra hebrea para jornadas es muy importante porque tiene una revelación tremenda de lo que significa nuestra vida espiritual. Es la definición total de quiénes somos y qué hacemos aquí. La palabra es masá. La palabra para jornada es masá. Cuando nosotros desglosamos esta palabra y vemos el significado de cada letra, nos da una idea extraordinaria de nuestra vida espiritual. ¿Cuáles son las tres palabras que comprende masá?
La palabra masá, que traduce como jornada, primero tiene una letra llamada men. Es una men abierta y que representa las ondas del agua, representa el flujo de la vida, pero también el caos del mar. Lo cual nos da un entendimiento espiritual que es el reflejo de nuestra posición espiritual como un medio. Es el medio que refleja nuestra posición espiritual. Luego está la Samek, la segunda letra, y es la imagen de espinos, que también es representado en la Torá como un escudo protector. Y esto representa de una manera espiritual la estabilidad, representa el apoyo, el refugio que el pastor edificaba para proteger el rebaño de la noche. O sea, que cuando un pastor hacía un redil, cuando caía el sol, siempre lo hacía así, agrupaba piedras alrededor de una cueva, generalmente, o a veces lo hacía en medio del valle, ahí entonces para proteger las ovejitas, o sea, que no brincaran, porque las ovejitas son muy juguetonas y brincaban del redil y se podían escapar. De ahí viene la imagen que Dios nos da en el Salmo 23, que aunque donde andemos en valle de sombra y de muerte, Él estará con nosotros. Es decir, era la imagen de una ovejita que saltaba el redil y se iba al valle. Y ahí en el valle había muchos depredadores como lobos salvajes, leones, que podían comerse la ovejita. ¿Entiende? Qué hermoso es la imagen de la Biblia. Ese refugio del pastor era protegido por las espinas. Hacía un cerco a través del redil que no les permitía a las ovejitas salirse del redil. Necesitamos así, nuestras congregaciones deben estar protegidas por estas espinas para que estas ovejitas así no se vayan del redil. Eso servía, por tanto, para proteger las ovejitas en la noche. Y la tercera palabra es la palabra Ain, que representa el ojo. Es la pictografía de un ojo. ¿Qué representa el ojo en la Torá? Este símbolo es un símbolo del centro del entendimiento, de la visión penetrante y también del entendimiento y el discernimiento. Por tanto, Masá, escuche bien, puede definirse como el medio de transportación de la imagen de Dios estructurada que soporta la revelación y el entendimiento a través de la crisis en la vida. Esto es Masá. ¿Usted entendió lo que es jornada? Es un medio de transportación de una imagen. ¿Cuál imagen nos referimos? A la imagen de Dios en nosotros. ¡Wow! Que soporta la revelación, o sea, la palabra de Dios, que trae entendimiento para atravesar todas las crisis, todas las adversidades de nuestra existencia. Esto es más amado. Qué interesante es esto. Porque usted fue creado para cargar la imagen de Dios. Usted es el portador de Dios en este mundo. Y cómo ese portar de Dios es protegido, es, es, permanece fiel, firme en usted, en medio de las crisis, a través de la revelación, a través del consejo de Dios y de entender que Él habla. Y Él habla en todo momento. ¿Lo puede ver, mis amados? Usted fue llamado a experimentar en su vida la mayordomía de la imagen de Dios. Eso es lo que usted vino a hacer. Usted es el representante de Dios. O sea que Dios no necesita de tu cuerpo, de tu vista, de tus pies, de tus manos. Tú eres el medio en el cual Dios es visible. Y en medio de esas estaciones, de las crisis de la vida, tú puedes seguir cargando con dignidad y con fidelidad esta imagen maravillosa de representarlo a Él. Veamos entonces algunos aspectos importantes que nos refleja
estas estaciones maravillosas. Voy a mencionar algunas, no todas, y terminamos. Lo primero, a ver, de la liberación a la prueba. Primero vemos la salida de Ramsés. Esto es interesante porque Ramsés significa el Dios Sol. Todos iniciamos el viaje saliendo de la ignorancia espiritual, en otras palabras, de los engaños, de los falsos dioses de este mundo. Elohim nos liberta para que como personas libres y nacidas de nuevo podamos comenzar a caminar, migrar con él. Y ahí nos lleva a la primera estación, que es Sukkot, que representa o significa cabañas, que literalmente tiene la idea de refugios. Esto representa las nubes de gloria con las que el Eterno nos cobija al inicio. En lo humano son los entornos seguros de la infancia. En lo espiritual es la experiencia íntima y personal de conversar, de tener una cercanía con Dios, yendo más allá de los rituales religiosos vacíos. Luego nos lleva a la segunda y tercera estación. La segunda se llama Etán y la tercera se llama Piahirot. Etán es el camino al mar. Es el momento en nuestra existencia en que comenzamos a desarrollar autonomía y ahí descubrimos el amor sacrificial del Eterno. Piairot, que significa lugar de cañas, nos enseña a deleitarnos, a gozarnos de su cuidado invisible y cotidiano. Luego vamos a la estación 4, que es la palabra Mará, es la estación Mará, que significa amargura. Es decir, que la vida no es color de rosa. No, la vida no es color de rosa. Mará representa momentos amargos y de prueba en su vida. ¿Por qué? Porque el sufrimiento aquí no es para destruirte. El sufrimiento es un método pedagógico divino para corregir nuestros desvaríos, para corregir nuestros desvíos. Luego tenemos la estación 5 y estación 6. La 5 es el IN y la cuarta y la sexta es el Mar Rojo. Tras la amargura de Mará, qué hermoso, llegamos a Elín. Ahí llegamos fortalecidos como las palmeras. ¿Por qué usted cree que las palmeras pueden dar fruto en medio del desierto? ¿Saben por qué? Porque la palmera, antes de dar fruto en medio del desierto, en un lugar inhóspito, en un lugar difícil, caluroso, donde no hay mucho que ver, la palmera primero crece hacia abajo y llega tan profundo porque lo que ella está buscando es agua. Y desciende la palmera, mire, y desciende, y desciende, y desciende, hasta que llega a lo profundo de la tierra y consigue agua. Y de ahí comienza a sacar todo lo que necesita, el agua, los nutrientes de sus raíces para subsistir. Y es por eso que en medio del desierto florece y da fruto. Se llama dátil. Dátil. ¿Saben ustedes que la datilera da fruto mientras más vieja es, mejores frutos da? Cuando está en la vejez es que da los mejores frutos. Esto nos recuerda el link, donde descubrimos 12 fuentes de agua y de 70 palmeras, que representa el secreto del amor oculto de Dios para nosotros. Porque muchas veces nosotros sentimos y notamos el amor de Dios, pero muchas veces no lo sentimos. Pero como quiera, aunque tú no lo sientas, debes saber en el día de hoy que Dios te ama profundamente y que secretamente Él te cuida y te protege, aunque tú no lo percibas. Aquí tomamos un respiro rejuvenecedor junto a la otra estación, que es el Mar Rojo, antes de internarnos en el desierto profundo. Y aquí viene otra etapa que le hemos llamado las crisis de la identidad, las grandes crisis de identidad. Y es la estación 7 y 8. La 7 es el desierto de Sin y la octava se le conoce como Dofka. Aquí enfrentamos la primera crisis de fe relacionada con el sustento material. El pueblo temió morir de hambre en este lugar y Elohim proveyó el maná. Porque Él va a proveer siempre, enseñándoles
que el sustento es una bendición del cielo. En Doca, que significa latir, significa tocar, el miedo y la inseguridad financiera golpearon el corazón. ¿Se ha sentido usted que la finanza suya le han tocado el corazón, lo han movido usted? Eso es Doca. Por esa misma angustia, por esa misma incertidumbre, nos impulsa a tocar, Doca, el cielo, para que usted pueda acudir a la única fuente que puede sustentarlo usted, que es Dios. Luego vamos a la 10ª estación, que se llama Refidim, que significa debilidad. Refidim significa aflojar. Cuando nos aflojamos, de esto el Midrash enseña que aquí Israel aflojó sus manos de la Torah. Dios, hay momentos en nuestro caminar que aflojamos las manos de la Torah, y al disminuir, en otras palabras, el compromiso espiritual, el pueblo cayó en una duda absoluta. Cuando tú tengas dudas, tenlo por seguro, fue que tú te alejaste de las manos de la Torah. Y ahí piensas tú, Elohim está conmigo o no. Él es mi Dios o no. Y es precisamente en ese estado de debilidad y apatía donde el enemigo, Amalek, encuentra una brecha para atacar. ¿Qué es Amalek? Es la palabra hebrea Safek, que significa duda. Amalek en la escritura, desde un punto de vista espiritual, representa la duda. ¿Qué es la duda? Lo contrario a la emuná, mis amados. Lo contrario a la confianza, la fe que debemos tener en el eterno, no importando el lugar. Eso viene porque te desprendiste de la Torá. Luego tenemos la estación número 11, que es el desierto de Sinai, que es el polo opuesto. Y es el momento de la epifanía, es el momento de la revelación, de la armonía comunitaria, donde el pueblo se une, donde el pueblo viene a Hebrón. Nos convertimos en un pueblo hebrónico, en un pueblo de relaciones de pacto, como una sola persona, con un solo corazón ante la presencia de Dios. Luego viene un proceso llamado madurez, caídas y ocultamiento final. Es decir, que a lo largo de los años, el alma pasa por la productividad de Rimón Pérez, que significa dar fruto, formas, familias, te solidificas. Viene la estabilidad luego del ligna, que es construir, y los quiebres inevitables de otra estación, que es risa, que significa el pozo tapado con piedras, donde el fracaso nos obliga a abrir los ojos a nuevas oportunidades. ¿Cuántas veces hemos fracasado y eso ha permitido que podamos tomar más fuerza y avanzar? Ahí llegamos a la sabiduría de la edad madura. Luego en Joptabá, perdón, que es un lugar de arroyos tranquilos, y la conciencia de la transitoriedad de la vida en otra estación llamada Broná. Y luego vamos al final de nuestro viaje. Y ahí enfrentamos las estaciones más profundas. La estación 39, que se conoce como Almón Diblataín, que significa dulzura oculta, representa la soledad existencial. Es el momento en que nos preguntamos si estamos solos o si Dios nos está escuchando. De allí Arizal explicaba, evocando la historia de David y Jonatán, escondidos en el campo, que mientras el joven inmaduro no sabe nada y solo ve ocultamiento y exilio, el alma madura conoce el asunto. El que es maduro conoce que Dios está con él, no importando qué, aunque no lo sienta. Sabe que Dios permanece entre nosotros para siempre. Esto no es cuestión de sentir, es cuestión de madurez, de saber que aunque no sientas, Dios está contigo. Dios no te abandonará, Dios no te dejará, Dios no se apartará nunca de ti. Él siempre está ahí. Es lo que se ha ocultado. Es lo que ha hecho silencio, porque Él sabe que tú confías. De esa manera, transformando los higos secos en dulzura. Y es el último giro de 180 grados antes de llegar a la cima.
donde el destino se nubla justo antes de alcanzarlo. Y allí llegamos a la estación 41, que se llama Arbot Moab, las llanuras de Moab. Literalmente significa la oscuridad de Moab. Y es la última jornada en el desierto y la más difícil. Pero Arbot también significa dulzura. Qué hermoso. El propósito, por tanto, de los 42 estaciones se resume aquí en esa última. Es transformar. Ojo aquí, por favor, la oscuridad en luz. Es transformar lo amargo en dulce. Es transformar lo seco en árido. La tristeza en alegría. De la oscuridad de Moab nació Ruth, ¿se acuerda? La antepasada de Melech David y de Melech Mashiach. Por tanto, es el preludio de cruzar el Jordán frente a Jericó, que es el umbral de la redención final. Qué hermoso es saber esto. Qué hermoso son estas estaciones para nosotros. Qué hermoso es saber que pasamos de las tinieblas, de la oscuridad a la luz, que pasamos de estar perdidos y el Señor nos entró en un proceso de transformación total, de esa transformación que necesitamos y que es necesaria para todos nosotros. Permítame concluir, amados, y es que todos nosotros debemos reconocer nuestra estación. Hoy usted debe reconocer su estación, pero sobre todo reconocer y saber que la palabra es importante en tu estación, que las advertencias de Dios son importantes en tu creación. Recordarte a ti el significado de las estaciones es que estás representando a Dios en cada estación, en cada punto, en lo que hagas, a donde vayas, si es un trabajo, en tu familia, en la congregación, en donde quiera. Tú eres el representante que está cargando la imagen de Dios, que está, a ti se te depositó esa confianza de mostrarlo a Él, de mostrar su reputación, de enseñarlo a Él y de que todo el mundo pueda ver que Dios es real y verdadero. Queridos hermanos, ninguna etapa, en otras palabras, de nuestra vida es un accidente o es un desvío sin sentido de la providencia. Es Dios que ha movido los hilos para que tú estés en el lugar donde tú estés y de guiarte a los campos de Moab para que tú puedas ver lo hermoso de quien tú eras al principio a quien tú eres hoy. Y es cierto, hay momentos amargos como en Mara. Lo sé, mis amados. Hay luchas como en Refidim. Hay frustraciones en el camino. Hay decepciones en el camino. Hay momentos hermosos como en el Sinaí. Y también hay oasis de paz como en Elim y en Josbatá. Por esa razón, mis amados, hoy yo he querido administrarles el secreto de la parashá, de la porción Masei, que es aprender a no estancarnos en los desvíos inadecuados del mundo. Hoy yo quiero traer este mensaje a tu vida. No te estanques con desvíos inadecuados en tu vida. No abandones tu herencia por temor al futuro y alinea tu vida al compás del ritmo divino. Y que este Shabbat, aleluya, podamos examinar nuestro interior e identificar con claridad en cuál de las 42 estaciones nos encontramos en el día de hoy. Y caminar con la certeza total, absoluta, de que el mismo Elohim que sostuvo a Israel en el desierto, guía cada uno de nuestros pasos hacia nuestra propia tierra prometida, ya que tú estás camino a tu tierra prometida. No permitas que no entender las estaciones haga abortar el plan que Dios tiene para ti. Hay un plan maravilloso, amado. Se llama la eternidad con el Creador.
Tu verdadera herencia, amado, no es este mundo, no es lo que tú consolides aquí, es lo que tú hayas construido para el otro mundo. Es lo que tú vas a recibir cuando venga el futuro, cuando lleguemos al pasado, que es el futuro, cuando te reconozcas como te reconoció Dios, cuando te veas como Él te creó en gloria, como Él te concibió en gloria, y al haber atravesado todas estas estaciones con altura, con honor, siempre manteniendo tu fe, siempre manteniendo tu precisión en el reino de Dios, puedas entonces alcanzar la tierra prometida. Como decía Pablo, yo no lo he alcanzado todavía, ¿se acuerda? Pero sigo caminando, sigo avanzando hacia la meta del supremo llamamiento del Eterno. Y ese es el mensaje en el día de hoy. Por eso te digo, Asad, Asad, Benit Hasé, sé fuerte y fortalécete en el Eterno. Y fortalezcámonos unos con otros. Por eso todos nosotros nos tenemos aquí juntos. Somos parte de un mismo pueblo y vamos caminando a nuestra tierra prometida, personal y comunitaria. Que el Eterno nos añada gracia y que el Eterno nos dé su favor maravilloso. Shabbat Shalom.